Bueno, bienvenidos otro domingo más a Universo Trascendental. Hace poquito compartí una publicación en la que contaba cómo después de años estudiando abogacía, máster, posgrados, finalmente terminé dedicándome a este proyecto que realmente me apasiona, que es dentro del marketing digital, hacer podcasts, hacer streaming, videos en directo. Y a pesar de que estuve años dedicándome a lo que les contaba, todo parecía apuntar a otra dirección. Sin embargo, hoy siento que estoy realmente en sintonía con mi verdadero propósito y misión de vida. A veces, encontrar este camino que realmente nos llena, nos hace sentir completos, no es fácil y les entiendo. Requiere escuchar esa voz interna que nos guía, ser un poco intuitivos y también escucharnos cómo nos sentimos a nivel físico y también a nivel emocional y saber cuándo nos toca movernos del lugar ese que quizás no nos hace sentir completos como personas. Incluso quizás en algún punto también requiera un poco de ayuda externa, sobre todo cuando estamos un poco perdidos en este camino, que no sabemos qué es lo que nos hace sentir bien. Y para hablar de este tema tan profundo y transformador, hoy nos va a acompañar una persona que es muy especial por muchos motivos para mí. Primero porque fue mi primera clienta con redes sociales, también fue la primera participante y terapeuta en formar parte de este podcast que realmente nació hace mucho tiempo y hoy lo retomo. Y además es excelentísima profesional, así que Susana Herrero nos va a acompañar hoy a lo largo de este episodio. Ella es terapeuta de terapias holísticas y cuánticas, formadora también y creadora de este método que hoy vamos a hablar para ayudar a las personas a encontrar su misión y propósito de vida. Susana dedica su vida a guiar a otros a través de estos métodos, retiros también, en el proceso del autoconocimiento, enseñándoles a descubrir quiénes son en esencia, cuáles son sus dones, sus virtudes, cuáles son sus bloqueos, liberarse de aquello que no les pertenece y sobre todo reconectar con su verdadera naturaleza. Así que si alguna vez te has sentido que no estás en el camino correcto, te sientes vacío con el trabajo que tienes o con la profesión que ejerces, quizás este podcast ha llegado a ti por algo y hoy va a ser descubierto. Así que acompáñanos y descubre cómo puedes quitarte de eso que no eres y conectar con la verdadera sabiduría de tu ser. Bueno, bienvenida Susana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Nada, Bueno, encantada. cuéntanos un poquito cómo nace esta idea de crear un retiro enfocado en la misión y propósito de vida. ¿Qué es esa misión y propósito de vida? ¿Cómo nace la idea de hacerlo? Bueno, pues nace primero en mí. En mí hace ya muchos, bastantes años. Fui un poco precoz en todo esto, bien jovencita. Yo veía que me faltaba un poco de eso, como de foco, de un poco más trascendente, ¿no? Que la vida me faltaba un poco ir más allá de lo que era lo común, el trabajo, la casa, en fin, los estudios, salir. Y yo siempre tuve como esa inquietud de ir un poquito en esa búsqueda realmente de la parte espiritual o de la parte realmente de qué es lo que a mí me gustaba, qué es lo que era yo o era un producto de todas las circunstancias. Eso Ujú. ya, pues eso, con veintipocos años, eh, pues me armé de valor y dejé todo y me fui en esa búsqueda que era muy importante. Era o a vida o muerte, vamos, o buscaba o si no me entraba un poco ahí Ujú. como me estaba viendo un poco en depresión, ¿no? Y, y cuéntanos, ¿qué hacías antes de dedicarte a las terapias alternativas, holísticas, integrales? Pues yo empecé con un trabajo convencional de administrativo y ahí era muy infeliz. O sea, eso fue como, pues, a ver lo que no eres, pues ahí te lo vamos a poner para que te escuches y un poco me enfermaba. Me estaba enfermando a nivel de estómago y bueno, y mental, ¿no? Estaba un poco ahí bastante, pues no de depresión profunda, pero sí con bastante tristeza.
que eso es lo que me llevaba a somatizar en mi cuerpo. Pero claro, en aquella época no sabía yo de todo esto. Y Mm, bueno, tuve el valor de dejar aquello y seguir mi intuición, que fue un poco trabajar con la gente desfavorecida, con niños con dificultades familiares, o sea, con la familia y los niños, pero principalmente con los niños. ujú, Entonces, bueno, pues ahora ya 30 años me dediqué al trabajo de educadora social, aunque no existía todavía esa carrera, o sea, hace ya mucho tiempo. ujú, Sí, sí. Y de ahí seguí buscando un poco más en profundizar en ese sentido de vida y fue lo que me llevó a profundizar más en lo espiritual, en ese viaje que hice real, ¿no? Con mi mochila eh, por el mundo para ujú, encontrar respuestas a quiénes éramos, esa parte más esencial, nuestro ser, ¿no? Y con ello, ¿quién era yo? ¿Quién era yo en esencia? Vivenciarlo, no solo de teoría, y de ahí fue saliendo un poco la Susana que se ha ido conformando con esos descubrimientos, ¿no? ujú. ¿Y hace cuánto te dedicas a las terapias holísticas, Susana? Pues hace ya, yo creo que fue, bueno, es que empecé con el yoga, ¿no? Fue todo Ujú. como una cosa me iba llevando a otra. Empecé formándome de profesora de yoga y después de trabajar en ello, pues me metí más, claro, en la meditación, respiraciones y de ahí fue un poco esa inquietud de conocimiento más a nivel emocional. Y eso me Ujú, fue llevando al final a formarme en ello. Primero lo recibí yo, luego me fui formando. Entonces, hasta que yo ya di el paso, más o menos hace 10 años, en que ya di wow. el paso de yo ser terapeuta, no solo profesora de yoga y recibir yo las formaciones y las terapias, sino lanzarme yo a ofrecerlas al mundo. Mm. Ujú. Y según tu amplia experiencia, porque 10 años no son poco para nada, ¿por qué crees que es tan importante que las personas conecten con ese propósito y misión de vida? Claro, yo lo viví en primera persona, vi mi cambio, no sé quién sería ahora si no hago todo este autodescubrimiento esas modificaciones que tuve que hacer en mi vida. Entonces, como yo lo he vivido en mí y luego como terapeuta, ahora, antes no había tanta gente, pero ahora cada vez vienen más consultantes que están como perdidos, que tengo que hacer un cambio, no sé para dónde tirar, me estoy replanteando mi vida, de repente digo, madre mía, esto que antes no era tan común y que yo sí lo experimenté en mí, pues ahora me está viniendo la gente con esto. Entonces digo, es que será entonces que tengo yo que ayudarles en esto que yo he experimentado. Entonces fue cuando creé este método con mi experiencia, con lo que a mí me había ayudado, más algún curso que yo he hecho incluso específico y he hecho como una creación bastante amplia para ayudar a la gente justo primero, como lo saqué como terapia, o sea, simplemente vienes y haces una terapia o luego ya definí lo que es un retiro, en el que se Ujú, incluyen 3 terapias. ¿Vale? Primero lo lancé solo una terapia, que luego tienes que hacer otras 2 más, claro, porque en una solo no se consigue, pero la opción de retiro es para hacerlo súper concentrado en un fin de semana o si la gente necesita entre semana, también estoy abierta a que sean tres terapias. esto que decías hace un momento, ¿no? De cómo empieza a llegar cada vez más gente buscando o con esta inquietud de hacia dónde tengo que ir, cómo sé cuál es mi misión en la vida. Creo que también viene muy dado por dos factores. Uno, las redes sociales y todo lo que implicó este boom de las tecnologías y la cantidad de información que podemos consumir en un mismo día creo que lleva también a esta apertura de decir, de repente, hace años, hace 20 años quizás, era como tenías que elegir una profesión
no sé, cuando decías, ¿no? Cuando sea grande quiero ser y tenías que encajar en alguna profesión de las más típicas que se conocían en ese momento. Y hoy en día, con la cantidad de información que hay dando vueltas, también empiezan a surgir quizás esto de, bueno, pero yo me dediqué a esto, pero realmente no es lo que me hace vibrar en mi sintonía de decir, me siento pleno cuando hago esta actividad, o quizás también acepto que todavía no sé qué es lo que quiero y no me tengo que dedicar, no tengo esa presión familiar y social que antes teníamos desde los 17 años, porque te quedaba un año y ya tenías que escoger qué ibas a hacer, ¿no? Con tu vida, porque si no, estabas como que sin rumbo. Y entonces con esto de las redes sociales al final se abre muchísimo el panorama, se abre muchísima información y la gente cada vez está un poco más consciente de decir, vine al mundo para algo, vine con una misión, vine con un propósito, que ahora luego te voy a preguntar bien qué es la misión y el propósito de vida, porque si es una sola cosa que uno viene a hacer, si eso, ese propósito puede ir cambiando. Pero cómo hoy en día existe esa apertura y también profesionales como tú que nos abren esa posibilidad de empezar a hablar sobre el tema y a que nos cuestionemos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida para sentirnos como en esencia bien, ¿no? En ese bienestar completo, porque también cuando uno está haciendo algo que no le gusta o que no vibra consigo mismo, también empiezan, como decías tú, a sentirnos mal emocionalmente, energéticamente, y eso después se traslada a lo físico. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo surge este método y qué incluye o cómo lo vas desarrollando al método? Ujú. Pues claro, empiezo simplemente con cosas más sencillas, preguntas de gustos, ¿no? Lo que la gente realmente le pueda... Hay gente que le pongo delante de esa pregunta y ya solo eso dice, pues no sé lo que me gusta. O sea, imagínate al nivel que estamos, ¿no? No me lo he planteado en la vida. O sea, cosas muy fuertes, ¿no? Es decir, madre Mm. mía, ¿cómo estamos, no? O sea, es como lo que tú dices, una cosa nos ha ido llevando a otra y ya la vida de repente se te ha encajado de determinada manera y bueno, pues era esto. Hasta que eso pasa algo, un clip, algo pasa en tu vida en el que no estás bien, no estás a gusto y lo que, como tú dices también, esto es cambiante. Lo que en una época te funcionó, luego ya no. Y es que tenemos que estar abiertos totalmente a eso. Hay que eliminar de nuestro programa el de las cosas para siempre, porque es que no tiene por qué ser para siempre. Ese trabajo, o sea, que no te esclavice de decir que es para siempre. Me decía una vez un maestro espiritual que decía, todo está en continuo movimiento. En Ujú, cuanto cambiamos a esa mirada, es que cambia todo. Porque claro, es como totalmente, que nos hacen en el para siempre ese, es muy limitante. tal Entonces, no. cual. O sea, todo es, o sea, lo que durante 5 años o 10 o 15 me funcionó, luego ya no, porque somos personas, estamos en crecimiento, si estamos evolucionando, nuestra mirada y nuestras necesidades y nuestro pensar cambia. ¿Y esa misión de vida también cambia o nosotros venimos con una misión? Hay una misión, bueno, está la general, como digo yo, que es la de ser felices, o sea, esa es que realmente, pero solo eso ya saberlo, hay mucha gente que dice, no, hombre, si esto es aquí, esto es la vida es de dolor, es de, ¿no? Hay un programa ahí de estamos Sí, de para... hecho es como si estuviera radicado socialmente que la felicidad son momentos y lo normal es tener problemas, tener conflictos, estar en constantes situaciones de estrés laboral, o sea, como la felicidad solo momentos determinados, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que es que solo eso ya, la general, ya es saltarse un poco ese programa de esto es un valle de lágrimas, lo normal es estar mal, es sufrir, es enfermar, es, hombre, por Dios. O sea, claro, yo es que no, lo he visto yo tan claro siempre que no era así, pero no, todavía está en muchas personas arraigados el que no, lo de la felicidad es una utopía.
Ujú, Entonces, partiendo de que no, de que realmente estamos aquí para eso, pues tenemos que crear a nuestro entorno qué nos hace felices y qué nos hace felices a nosotros mismos, ni a este otro ni al de más allá, porque lo que le hace feliz a este no te lo tiene por qué hacer a ti. Entonces, esa es una premisa básica en la que por eso entra tanto la escucha de uno mismo. Eso que ujú. está también tan olvidado de, pues, que me gusta o que tal, pues es básico, porque si no vamos a hacer lo que hace todo el mundo. Lo ¿Sabes que dónde también lo veo muy marcado a esto que dices? En las madres. Cuando uno es madre, que me lo podrás decir mejor tú que yo, que no lo soy, pero lo veo demasiado en mi madre, en madre de mi pareja, en madres en general, que en el proceso de maternar, desde que nace el niño, hay como un periodo de enfoque puro a ese niño y de descubrir qué le gusta al niño y de llevarlo a hacer extraescolares, actividades, como estar tan enfocado en mi hijo, mi trabajo, que llegan a un punto de que normalmente ocurre con cuando el niño se va de la casa, con el síndrome este del nido vacío, que no termina haciendo otra cosa que el volver a encontrarse con uno mismo y decir, pero ¿qué hago con mi tiempo ahora, no? Si no sé ni qué me gusta. No sé si me gusta leer, no sé si me gusta ver películas, no disfruto de nada, me siento vacía, siento que nada me llena y creo que va un poco por ahí, como ese síndrome de decir, estoy tan enfocado en todo lo que pasa afuera que no tengo ni idea qué es lo que está pasando dentro y qué es lo que me hace sentir bien a mí conmigo mismo, ¿no? Eso es, y si ni siquiera hemos tenido eso antes, pues cuando eres madre o padre, mucho más. Si no lo has experimentado antes, ni te has preguntado, ni te has planteado, sino que has ido siguiendo una serie de circunstancias que te han ido arrastrando, pues luego esa circunstancia de ser padre, pues más todavía, te envuelve ya en una cosa muy hacia afuera en la que tú desapareces bastante y lo que tú dices, ya hay un momento de que todo eso un poco vuela, se va y tú dices, ¿y yo ahora quién soy? ¿Y quién soy Ujú. yo? Y te entra un poco esa tristeza o esa depresión necesaria de alguna forma para tocar ese fondo que te haga movilizarte para buscar quién eres ahora, porque es ahora, no quién eras hace 5 ni 10 ni 20 años, es quién soy ahora con todas mis circunstancias, con todo mi aprendizaje, ahora qué quiero hacer. Sí, creo que también es como volver a conocerse, porque uno es de una forma hace un tiempo, seas o no hayas sido madre o padre, ¿no? Pero hace 10 años éramos de una forma por la experiencia que teníamos en ese momento y nuestro nivel de conocimiento de ese momento, y hoy somos otro, y mucha gente es como quiere volver a sentirse bien y a sentirse completo con las cosas que nos gustaban hace mucho tiempo, y de repente entras en el hoy y decís como hay una disociación, ¿no? Como hay un desprendimiento de creencias que también te hacen sentir mal, porque decís, pero ahora es como no me gusta nada, nada me llena, me siento mal, y yo creo que por ahí puede venir también la ansiedad y la depresión, del hecho de no poder aceptar que ya no somos esa misma persona, que ya no tenemos los mismos amigos que teníamos, por ejemplo, porque ellos hicieron su vida, que ya nuestros hijos no están en casa, que ya, o sea, como que van pasando un montón de cosas alrededor y uno dice ya no soy la persona que era y tampoco puedo volver a serla y entonces no sé quién soy. Y bueno, y ahí empiezan como todos estos procesos de depresión, de angustia, en las que, claro, nos empezamos a asumir y cada vez es más difícil salir. Entonces, retomando un poco, hablábamos de una misión general que era ser feliz y luego hay misiones específicas, podríamos decir. Eso es, esto es donde entra un poco ese método que utilizo yo de esa conexión con una información que no es mental. Esa información es la que me va a dar esas características concretas de esa persona, que es la que va a definir esa misión. Esa sí que es una misión concreta. Como tú la plasmes en la vida diaria, eso también entra a tu libre albedrío. Pero hay como una información general, con una definición, con un contexto, que es lo que es tu misión, es tu propósito.
Y esto de empezar no investigar, pero sí como empezar a ir indagando cada vez más en la persona. ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿A través de de algún método puntual? ¿A través de terapias holísticas? ¿Cómo lo haces? Eso es, como lo he diseñado, es que la persona, para que se haga ella también partícipe, no sea yo solo la que hago todo el trabajo, que la persona haga unos ejercicios profundos de autoindagación, que es donde el primero, ¿qué es lo que te gusta? A partir de ahí, un folio en blanco, sentados a algo que no nos hemos puesto nunca. Entonces es como ese apoyo a decir, venga, yo te ayudo, unas preguntas concretas donde la persona tiene que en blanco responder y luego yo le hago un apoyo con una información, con otros ejercicios que tengo para darle eh, pues más apertura a cuando te quedas en blanco, ¿no? Eso por un lado. Y luego mientras yo lo que hago es el testaje kinésico. El testaje kinésico cuántico consiste en una conexión que yo hago con esa parte nuestra que es la que sabe, como a veces se ha llamado yo superior o se llama conciencia, es esa parte que está por encima de la mente y sabe todo de nosotros y sabe lo que es bueno para nosotros. Es como si fuera nuestra conexión con nuestra alma. Ujú, Entonces es conectar con esa información que es solo nuestra, no es de nadie más. Entonces las respuestas que van a venir ahí son las específicas para cada persona. También se utilizan estas conexiones en los registros acásicos. Yo lo que me utilizo es yo como péndulo, como péndulo para responder a cada pregunta. Entonces ujú. ahí serían todas las preguntas que vamos a ir concretando para llegar hasta la definición final de la misión. Ujú. Entonces podríamos decir que en esta misión o propósito más concreto, porque recordemos que el primero y general y que nos involucra a todos es el ser feliz, en esta misión más concreta aplicaríamos el método, ¿no? Y este método constaría de algún modo de fases o de pasos, porque entiendo que hay una parte un poco más, no sé si llamarle terrenal, que es como lo que decías, ¿no? A ver qué te gusta, a ver cómo lo indagamos. ¿Es posible hacerlo si la persona llega diciéndote, no sé qué me gusta? Estoy en ese periodo de mi vida donde me está costando mucho conectarme con las cosas que me hacen feliz, por ejemplo. ¿Se puede hacer igual? Claro, de hecho es la mayoría que viene es por eso, porque están en un momento muy perdidos, muy bloqueados, que no saben para dónde tirar y se quedan en blanco delante del papel. Entonces ahí Totalmente. está donde está todo mi apoyo, ¿no? Y entonces de Mm. ahí es de donde les doy cierta información para abrirles el camino, ¿no? Es como la alfombra roja, mira, vale, entonces le doy información que no se habían ni planteado. Entonces ahí ya de lo que ellos ven ya se sienten más identificados con unas cosas o con otras, ¿sabes? Entonces Tam- ahí entra, por ejemplo, los valores. Los valores es una cosa como muy abstracta. Y tus valores, pues bueno, Soy buena compañerismo, persona. eso es, se queda ahí todo como muy tus valores. Entonces, claro, yo tengo ahí un listado por selección, por ámbitos de vida, por áreas, súper amplio en el que de repente te encuentras con una maravilla de verte, no, pues sí, ¿no? Y ahí te defines un poco cuáles son tus valores que nunca le habías puesto nombre. Claro, y también me imagino cómo quedarán las personas después de esta primera etapa, ¿no? De realmente no poder responderse, porque también qué difícil es no poder respondernos qué nos gusta o qué nos hace felices, ¿no? Porque también ahí es como darnos cuenta de que nos dejamos para el último. Cuando te hacen esa pregunta y realmente no sabes qué contestar, te estás dando cuenta que, por ejemplo, que a mí me ha pasado en algún momento también, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿qué le regalarías a tu madre o a tu hermano o a tu padre? Uno ya tiene en la cabeza qué le haría feliz a esa persona que le regalen. Pero cuando te preguntan, ¿y qué te haría feliz? Y te quedas en blanco, es como,
realmente darte cuenta que a la persona más importante de tu vida no le prestaste nunca en tu vida atención. Entonces me imagino lo impactante que debe ser el hecho de tener un papel en blanco y decir, escribí lo que te gusta, lo que te hace feliz y no saber absolutamente nada. Y cómo a través de todas estas preguntas, de esta guía que tienes, de repente pueden ver plasmado quiénes son en esencia y qué los hace feliz y cómo se genera este mapa conceptual de quiénes somos. Me parece maravilloso. Es una maravilla, es que ves a la gente ahí, tal, tal, ¿no? Ahí con esa emoción ahí de descubrirse, ¿no? De autodescubrir. Es que, a ver, es que estamos aquí también en ese ser felices, parte por autoconocernos. O sea, no puedes ser felices sin saber quién eres a nivel avatar, es decir, a nivel tu personaje, cómo funciona aquí, cómo le gusta, y a nivel esencia a Ujú. nivel espiritual, ¿no? O sea, si no, es que no ha merecido la pena. Pasas como de puntillas por la vida sin esa Tal cual, profundidad. Entonces, tal cual. esto es, para mí es, bueno, un antes y un después. Entonces, en esta primera parte también entraría pues las habilidades y talentos, por ejemplo, la persona, que lo mismo, bueno, pues a lo mejor saben decir dos, tres y de repente no. ¿Hay esto? Ah, claro, pues también, ¿no? Es como, claro, ese refuerzo, ¿no? De ver todas esas partes que no sabíamos de nosotros. También, por ejemplo, la parte de unas virtudes que tenemos también, ¿no? Toda esa parte de como más del personaje, cómo se relaciona, sería esta primera parte, ¿no? La parte que también que tenemos más con cualidades más yin, ¿no? Más femeninas, más masculinas. Todo eso nos va creando ahí. Ahí quería yo profundizar un poco porque creo que esto puede dar a dudas. Es así que todos tenemos en nosotros mismos ambas cualidades, seamos mujeres o hombres biológicamente. Tenemos energía yin y energía yang, ¿es así? Así es. ¿Y qué cualidades podríamos mencionar así, dos de cada una, de decir, esto es yin y esto es yang, como para que la gente también lo perciba de forma que pueda decir, ah, yo tengo esto, ah, no, no tengo esto, tal. Pues el que está más enfocado en el hacer es lo yang, ¿sabes? El que está más con un foco, un objetivo, todo lo que es El hacer. Sí, eso es. Ese es un clásico y tiene ahí más características, ¿no? Que ahora no me vienen ahí todas, pero las tengo ahí para testarlas. Y hay gente que está como más equilibrado y otros que están como necesitando más de un aspecto de otro. El yin, pues es más el receptivo, el nutritivo, el más el como que da más importancia a lo interior, más el hacia Ujú. adentro, el, el Podríamos decir que quizás, por ejemplo, un terapeuta holístico es más yin que yang. bueno, el terapeuta Depende, tiene que claro, estar, sí, tiene que estar en, en hombre, lo ideal equilibrio. es que estuviéramos bien equilibrados, ¿no? Que estuviéramos esos dos aspectos porque es que lo necesitamos. Si estamos solo para un lado, la rueda se cae. Hacemos un poco, no necesariamente, pero hay que intentar estar, porque si solo está para adentro, para adentro, para adentro, si solo está para afuera ahí en el hacer, pues el barco se hunde. Ujú. Entonces, ese es otro aspecto muy interesante de conocer, ¿no? De conocernos. Mm. Ujú. Entonces, recapitulando, en esta primera etapa, la persona, bueno, dibujan ese mapa conceptual de vida, ese currículum de vida más o menos, ¿no? Donde surgen las habilidades, las virtudes, los valores que decías, el que me gusta, empieza a surgir todo eso y se va armando. Y en esta otra segunda etapa es la conexión con el ser superior o la conciencia, donde a través del testaje kinésico, vas como indagando de alguna forma con preguntas o cómo se desarrolla eso. Sí, yo estoy con esta conexión desde el principio, o sea, Ujú, desde ya partiendo ya incluso las cualidades y talentos, todo eso yo lo testo. La ujú, persona lo está haciendo por su cuenta y yo estoy a la vez haciendo las preguntas. Y luego al final
juntamos, ¿no? Hacemos como entrelazamos lo que la persona le ha venido, le ha salido y lo que me ha salido a mí. Y eso es lo que conforma toda la información al final que sale, que es súper completa. Ujú. Y también creo que entra en algún momento, según un poco lo que estuve leyendo ahí, el tema de los bloqueos, Eso es, ¿no? esa es la parte que vendría ahora. Después de esta parte sabida, viene como esa parte mental, más mental emocional, que es lo que podríamos llamar como si fueran los obstáculos o los bloqueos a que ese ser tuyo, tu naturaleza, se manifieste en esencia. Toda Ujú, esta parte que donde entrarían los programas mentales, donde entrarían las creencias limitantes, donde entran muchos patrones que vienen muchas veces del transgeneracional, de nuestras familias, ujú, donde entra también, por ejemplo, cómo realmente llegamos a comportarnos, a crear un funcionamiento que nos enferma, por ejemplo, ¿no? Que nos desestabiliza. Los ujú, miedos, por ejemplo, miedos, que me debilita. Uf, todo eso es, ahí se entra un momento de encuentro con esa parte donde pueda haber de sombra, ¿no? De cosas que están bastante en el inconsciente y eso sí que pues a veces es sorprendente, ¿no? Ver cosas que ujú. nunca se habían planteado las personas, ¿no? Me parece maravilloso porque está como que lo has pensado desde todos los puntos, no solamente desde qué me gusta y qué me hace feliz y qué podría hacer con mi vida, sino también desde qué bloqueos vengo o son propios o son heridas de infancia, como también siempre hablamos, o quizás vienen de antes, de vidas anteriores, que también lo hablamos mucho aquí en el podcast, viene de vidas anteriores, viene arrastrado por familiares, por qué les pasó a ellos. Y aquí también te quería preguntar, porque esto creo que es un concepto que podríamos profundizarlo un poquito, el tema de las promesas promesas cómo nos pueden afectar. Bueno, que lo cuentes tú un poquito, cómo nos pueden llegar a afectar a nivel bloqueo. Esto lo tengo porque como es, también entra en la parte espiritual, lo tengo en la tercera parte, pero bueno, entraría en cualquiera de las dos. Ujú, En la tercera parte es cuando hablo ya de la parte espiritual, donde entran, por ejemplo, estos que son como acuerdos karmáticos, pactos o votos, ujú, ¿vale? Esta parte es súper importante y es poco conocida y puede que nos esté haciendo también funcionar en nuestra vida de una manera que no entendemos y creemos que es parte de nuestra personalidad, pero realmente es como un acto que hemos hecho tanto consciente como inconscientemente, se ha podido dar en el plano onírico o que venga de otras vidas, con lo cual no lo tenemos consciente en esta, que se haya dado y es como si se quedara encapsulado una información que viene, que venimos con ella, que la arrastramos. Es como ujú, un mandato de en mi vida esto tiene que darse de determinada manera, por ejemplo, con sufrimiento, por ejemplo, con escasez, por ejemplo, con sacrificio. Hay todos esos votos que suelen ir unidos a la economía, suelen ir unidos a salud, a las relaciones, a las parejas, y van unidos también al merecimiento, ¿sabes? Al no tener, ujú, a no tener en relaciones, ¿vale? Con todo eso son donde se han encontrado más pactos, compromisos, que no sabemos por qué tenemos ese bloqueo en tal o cual zona. Y claro, eso no se sabe si no conectas con esa sabiduría más allá nuestra, que es donde como si estuviera ahí toda la información, solo necesitamos preguntar para acceder a ella. ujú. Y bueno, esto también se logra a través de, o sea, cómo lo llevas a cabo durante las sesiones, también a través del testaje o cómo lo haces. Sí, sí, siempre. Yo todas las preguntas, todo lo que te estoy comentando, aparte de que la persona haga su autoindagación, por ejemplo, en los pactos no.
esta parte espiritual, ahí la persona está haciendo otro trabajo, ¿vale? Otro trabajo específico con sus áreas de vida y demás. Esto es solamente es a través de testaje, porque un pacto de este tipo, unas promesas, todo esto no está en nuestro consciente de que puedas tú llegar a, puedes imaginarte porque tengo tal bloqueo en tal área de mi vida, pero ese Ujú, bloqueo puede ser por otra cosa, no por un pacto. ujú, Mm. tal cual. Y para alguien que no sabe absolutamente nada de testaje kinésico y testaje kinésico, ¿cómo lo definirías? O porque esto es algo muy antiguo, ¿no? Sí, sí, o sea, esto yo creo que es antiguo como el ser humano, o sea, el ser humano en su esencia, cuando realmente experimentaba esas conexiones con su espíritu, con su naturaleza, donde hacían rituales de conexión, incluso a veces todos los días, ¿no? Esa parte de meditación, de ceremonial, ¿no? De grupo, había gente que utilizaba algunas plantas, ¿no? Para Ujú, ello, o utilizaba un chamán, utilizaban medios varios para hacer esa conexión con esa información más allá de la mente, porque desde la mente pues no entendemos, porque esto está más allá y necesitamos respuestas. De hecho, se hace en la búsqueda de visión en muchas culturas, ¿no? De retirarte, de ayunar, de estar en silencio, todo eso con esa intención de esa búsqueda de respuestas que siempre ha tenido el ser humano, porque así a nivel cognitivo son muy limitadas. ujú, La información que tenemos es muy reducida. Entonces, en esa búsqueda de ampliar es donde ha venido todo esto. Y yo en mis viajes siempre encontraba en las distintas culturas, sobre todo las que todavía quedan más en tribu, ¿no? Todavía quedan más ancestrales, que están menos occidentalizadas o, como digo yo, a veces que nos han adiestrado, ¿no? O nos ujú, han llevado ahí por un camino, pues ellos todos los he visto que tenían esos métodos de conexión, de pregunta y respuesta. ujú, Y también se sabe que, por ejemplo, los faraones encontraban en sus tumbas un péndulo, que se iban con lo más preciado, siempre lo digo, a sus tumbas, pues fíjate, lo más preciado era el péndulo. Con ujú, lo cual, y luego aquí siempre se ha hablado de los zaorís, ¿no? Con sus varillas, donde preguntaban y testaban qué zona era la más adecuada para lo que fuera, construir, hacer un pozo, lo que fuera. Entonces, es como que se sabe, pero se ha perdido ahí. Yo creo que ha sido un poco perseguido, por no decir mucho, que tuviéramos esa conexión y ese empoderamiento, ¿no? Porque eso nos empodera. El poder saber ujú. respuestas, imagínate, es que podemos Total, preguntar cualquier cosa. seguro. Entonces, interesamos un poquito más ignorantes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso este poder, que lo tenemos todos, no hace falta que hayas nacido en una familia especial, con ningún poder, ningún don especial. Eso también nos lo han puesto, ¿no? Es que porque, claro, es que es de esa familia y entonces, claro, ahí es especial. No, no, todos podemos abrir esa conexión utilizándonos nuestro cuerpo y haciendo como una amplificación con un método, Ujú, o un péndulo, o unas varillas, o un biotensor, o una respuesta de, ¿cómo se llama? El arm reflex, el movimiento de un brazo o de una pierna. De hecho, ahí creé yo mi curso, ¿no? Porque ujú. quería que todo el mundo aprendiera a testar, ¿no? Porque es algo tan importante que está ahí bastante tapado, escondido, no se conoce. Totalmente, totalmente. Y qué importante también empezar a hablar de estos temas, porque cuando para gente que no conoce nada, quizás cree que esto de preguntarle a un ser superior o preguntarle
a esta conciencia universal, para ellos quizás termina siendo como, es un medium, es una persona que canaliza espíritus por ahí, almas de por ahí, y esto al final infunde temor, pero por lo que hemos venido viendo alrededor de toda nuestra vida en las películas de terror, ¿no? Bueno, cuando alguien da una respuesta que viene de otro plano, termina siendo algo quizás diabólico o algo relacionado a espíritus o cuestiones así como te dicen, no, no molestes a ese plano distinto porque son seres que no están descansando en paz y todo esto que viene dado simplemente por lo que hemos consumido a lo largo de nuestra vida, porque si no hubiéramos crecido en un ambiente donde haya, por ejemplo, internet, televisión, medios de comunicación, de esto no sabríamos nada. Y es por eso que lo conectamos, ¿no? Con esa antigüedad, con esas tribus antiguas que estaban totalmente exentas de esto que hoy tenemos, sobre todo, como decías bien, en el área occidental. Entonces está muy bueno que lo hablemos. Para también dejar en claro que no se trata de estas cosas, sino que es una conexión con nosotros mismos en otro plano, con un nosotros mismos como nuestro ser que tiene toda nuestra información de todas nuestras vidas, ¿no? Y me parece súper útil sacarlo a la luz. Y esto que decías un poco, que estas preguntas se responden a través de un elemento, digamos, una herramienta, ¿no? A través de un péndulo, a través de unas varillas. ¿Cuál es el método que utilizas dentro de la terapia misión y propósito de vida o las utilizas todas en diferentes momentos? Yo, al final, después de todo este conocimiento de toda la variedad que existe de testajes, para mí el más efectivo y más rápido, porque necesito hacer muchas preguntas para poder hacer todo este testaje, es yo siendo el péndulo. Entonces yo Ujú. utilizo mis brazos siendo yo el péndulo. Entonces es lo más rápido que conozco, porque si no cuando necesitas que el objeto se mueva, por ejemplo, un péndulo, un biotensor, unas varillas, tardaría un poquito más, tardaría Ujú. más, no podría ser tan rápido todo lo que necesito hacer. Claro, Y son para demasiadas mí, preguntas. claro, puedo utilizar otro en algún momento concreto, pero para mí el más rápido, cada persona tiene que elegir el suyo y ese es el que he elegido para mí porque hago muchas preguntas y sí que requiere esa concentración, eso sí. Todo Ujú, esto, claro, es así, lo explicamos un poco así bien fácil, pero claro, requiere esa concentración ese corroborar el estar conectado, ¿no? Que no estás recibiendo ninguna otra información. ujú, tal Pero cual. pero es que es algo lo que estamos diciendo, o sea, es que es de nosotros, de toda la vida, todo el mundo lo puede hacer y si no hubiéramos sufrido esa mediatización de los medios, lo hubiéramos escuchado como normal a nuestras Ujú, abuelas, de nuestras abuelas, de los abuelas, que es como lo han seguido recibiendo en estas otras tradiciones más ancestrales, lo han recibido lo normal. Han visto a la abuela ahí con su péndulo, han visto al otro con otras fórmulas, palito con no sé qué, y lo han normalizado como esa conexión con los animales, con los elementos, con recibir respuestas como hacían los indios, ¿no? Según si te aparecía cierto animal o si se te aparecía ocurría ciertas cosas, era para allá o era para allá, o sea, utilizábamos ese lenguaje del universo que nos está hablando en todo, como nos habla con las somatizaciones de nuestro cuerpo. Ahí tal nuestro cual. yo superior, cuando no sabe ya, cuando no escuchamos, pues ocurren esas somatizaciones que, como sabemos en bioneuroemoción, están asociadas a un problema concreto. Tal cual, tal cual. Y también decir que esto es tan normal como lo que nos enseñaban nuestros abuelos, ¿no? Porque lo que decías recién, en toda familia creo, o por lo menos
gente que haya nacido hasta el 2000, que ya después del 2000 es como viene todo el boom de la tecnología y que acapara muchísimo la atención de los niños, entonces hay demasiada desconexión con los familiares, sobre todo creo con los abuelos, muchos niños están totalmente desconectados con sus abuelos, pero antes de que en toda casa hubiera un ordenador, creo que en la mayor parte de las familias había este diálogo con nuestros abuelos o bisabuelos y que algo nos han enseñado. O sea, en cada familia hay alguna creencia que se fue traspasando de generación en generación. En la mía, por ejemplo, mi abuela me enseñó a curar el empacho que le llamaban allá, que es como cuando uno ha comido mucho y le agarra ese dolor de estómago, ese malestar, y me enseñó a mí a curar, y me acuerdo que me lo enseñó en la noche de San Juan porque decía que ese día era el día que se enseñaba, ¿no? Y eso le enseñó su madre, y todo esto es parte de lo mismo que tú decías. En realidad, todos somos capaces, nada más que no lo sabemos. O por ejemplo, esto de llevar una cintita roja, ¿no? Que también nos lo fueron transmitiendo de generación en generación, llevar un amuleto de protección, por ejemplo. Y como en otras culturas es totalmente normal y quizás se está perdiendo un poco en estas nuevas generaciones que están surgiendo, pero a la vez se están abriendo un montón de puertas y de caminos a través de los profesionales como tú que generan contenido a través de medios en los que puede acceder alguien que está muy metido en las tecnologías y también mostrar esta realidad que es mucho más antigua que lo que viene surgiendo hoy en día. Así es. Lo de los medios, pues nada, nos hemos ido metiendo ahí un poquito a poco. Hay algunos profesionales que no estábamos ahí, pues yo creo que estoy ya año y medio, un poco Un más. poco más, creo, sí. Y, y ya nada, ya estoy ahí lanzada a que todo esto es una pena que no se conozca y los medios, pues claro, lo mismo te pueden contar ciertas cosas que te pueden abrir a estas otras posibilidades que no son tan conocidas, ni se habla tanto de ello en los convencionales, ¿no? Así Ujú. que vamos a aprovecharlos. Tal cual. Y también quería que destacaras esto de, por un lado, está la terapia, ¿no? Que es lo que contabas hace un momento, que va a constar de 3 etapas que pueden ser en diferentes días, supongo, porque va a requerir su tiempo cada una de las etapas que hay que ir pasando. Y también tienes la opción de retiro para conocer tu misión y propósito de vida, que yo lo veo incluso hasta mejor porque se involucran un montón de otras cosas más, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la dinámica de los retiros. Ujú. Eso es, si la gente quiere, no puede apartarse de su vida diaria, pues eso, de viernes a domingo, 2 días y medio, demás, pues podría venir de manera individual, como va a una terapia, pues en tres. Lo quiere hacer una vez al mes, una vez cada 15 días, cuando lo sienta. Y luego Ujú, el retiro es desde, normalmente si lo hacemos en fin de semana, pues empezamos el viernes por la tarde hasta el domingo después de comer. Y ahí lo que incluimos, aparte de las 3 terapias que se van haciendo a lo largo del fin de semana, pues tenemos la parte de meditación, ¿no? Una meditación trascendental con respiraciones, con relajación guiada, con yoga terapia, todo encaminado a que la persona se centre un poquito más en sí misma, en el proceso, en aquietarse, porque ¿no? De cómo vienen a cómo se van, ¿no? Pues se nota un montón, ¿no? De cuando vienes normalmente acelerado, con todas las preocupaciones, con dejar todo y cómo poco a poco te van metiendo en materia y todas estas actividades van ayudando, ¿no? También como nosotros ofrecemos esta alimentación saludable, vegetariana, que sienta fenomenal, la gente dice, madre mía, si así comería yo todos los días, ¿no? Porque es ujú. muy, bueno, es Porque también se lo sacan que, la idea de que comer vegetariano no es comer una ensalada nada más, ¿no? claro, claro, de Lo que la gente repente cree. pues se notan pues nutrida, lamentada, que les cae bien y ven todas esas opciones que les ofrecemos y, y bueno, pues esa parte también de, bueno, hacemos también pequeñito baño de sonido con la meditación. Bueno, pues y también al ser más intensivo,
también incluyo a la persona esa parte también como de coaching, ¿no? Un coaching espiritual, ¿no? Especial, que va unido a unas conversaciones más profundas aparte de la terapia, ¿no? Al Ujú, tener ese espacio más amplio para profundizar en todo lo que ahí va saliendo, ¿no? ujú, De esa parte más desconocida, ¿no? Que es el ser, esa mirada más allá de los programas, ahí es donde la persona empieza a descubrir ese aspecto que a veces no se alimenta, no, como digo yo, comida para el espíritu, ¿no? ujú, tal cual. Y también a nivel físico, hacen yoga, ¿no? Ujú, eso es, por las mañanas, tanto el viernes como el sábado, hacemos ese apartado fundamental, como le digo yo a todo el mundo, a ver, esto tienes que incluirlo en tu vida, búscate los huecos, como sea, de incluir yoga, qigong, tai chi, esa parte de ejercitar el cuerpo y que incluya aquietar la mente, porque es Ujú. como eso, es esa comida para el espíritu que va incluida en estos ejercicios milenarios que por eso siguen hoy en día, porque funcionan, si no se hubieran perdido en el tiempo. Tal Entonces, si cual. la Bueno, gente no, como yo lo veo al final, el retiro obviamente va a ser muchísimo más completo a nivel de todo lo que se ofrece, ¿no? Pero sobre todo, y lo más importante, lo que decía, cómo nos cuesta el hecho de acabo de salir de trabajar, voy a hacer una terapia, el proceso en el que me tengo que sentar, concentrarme en mí y excluir todos esos pensamientos externos de todo lo que vengo con la vorágine que representa para muchas personas el circuito laboral y familiar, termina como siendo mucho más lento el proceso en el que me puedo centrar en mí y decir, bueno, me predispongo para la terapia. Caso contrario, estar en un retiro donde, como bien lo dice la palabra, ¿no? Me retiro de todo lo que implica mi vida moderna con todos los estímulos que tenemos además, porque el móvil, primer estímulo que nos saca, nos descontextualiza totalmente de lo que es una terapia. Entonces, salirnos de todo eso y me imagino cómo saldrá la gente después del retiro. pues sí, salen un poco, no, hombre, en shock iba a decir, pero un shock bueno, ¿no? Es como de repente con una, claro, se van bajando, como dicen ahora, se bajan fichas a lo largo del fin de semana, comprensiones, ¿no? Una comprensión, otra, una apertura, un replanteamiento, pues llanto, es normal que también que generen pues lágrimas, ¿no? De emoción, de esos descubrimientos, de ese verte en cosas que sabes que tienes que cambiar o mover y verlo así todo más claro. Entonces salen, pues eso, con todo ese removido, no te deja impasible, ¿no? Esa removida Ujú. y salen con respuestas, que es lo bueno también, no solo esa removida, sino con las respuestas y como les hago hacer dónde vas ahora, ¿no? Esos movimientos, esos actos concretos que vas a implementar ahora cuando salgas ahí en tu vida diaria. Entonces me gusta que después de todo este revuelto en el que sale toda la información, se plasme en esa información que le va a salir, que le va a enfocar y cómo eso luego lo va a implementar en su vida diaria. Claro, qué importante también es eso, ¿no? Salir con claridad después de venir en esa sensación de vacío o de pérdida, ¿no? Salir con una claridad me parece que es un regalo enorme que nos deberíamos hacer todos, además. Y para aquellos que sienten quizás un vacío o una insatisfacción en su vida, ¿cuál sería el primer paso que recomendarías para poder empezar a descubrir esta misión de vida? El primer paso, pues el primer paso Sí. sería el preguntarse que realmente por encima de las circunstancias que está viviendo, qué es lo que me gusta a mí. O sea, esto que estoy haciendo, entonces, claro, cuando estás ahí en todo el mogollón es muy difícil. Yo a todo el mundo le digo que se aparte, ¿no? Que se aparte de ahí. Es lo mejor, Ujú. conmigo con quien quiera o solo, en soledad, a realmente
hacerse un poco esa mirada desde fuera de lo que estoy viviendo, mis circunstancias personales, de familia, laborales, un poco hacer esa mirada de águila para hacer ese inicio primero de decir con qué estoy a gusto y en qué no. Me parece espectacular esa introspección que todos necesitamos hacer en nuestra vida y que no encontramos el momento. Por eso siempre digo que porque ya estamos en esa sensación de pérdida, de vacío, de desconexión, entonces, si nos encontramos en ese momento, si esto que estoy diciendo resuena con tu situación actual, está bueno buscar personas externas que nos puedan ayudar porque es muy difícil llegar a la introspección cuando uno no está preparado para ver qué hay dentro. Entonces me parece que es fundamental el trabajo de profesionales que nos puedan guiar a través de ese proceso. Por eso a mí me parece fundamental y me parece hermoso el retiro que has creado, Susana. ¿Qué crees que te ha enseñado a ti personalmente el trabajo en los retiros de misión y propósito de vida? Pues a mí por un lado, ver cómo realmente somos todos iguales. De alguna forma, todos buscamos esa felicidad, esa necesidad humana de ser más, ¿no? De estar a gusto, de ser comprendidos, de comprendernos a nosotros. O sea, ver cómo en el fondo todos tenemos eso y cómo los obstáculos también que nos impiden son muy parecidos también. Los obstáculos que cada uno en sus circunstancias tiene, pero son también, cada vez se va viendo más, con más facilidad, porque en el fondo también van unidos mucho a los programas que se vienen estableciendo, por así decirlo, en esta matriz, en este Ujú, sistema que marca unas formas muy limitadas de comportamiento. Entonces, cómo se va viendo en cada uno en su vida, cómo han funcionado estos programas tan limitados en ella o en él. ujú, ¿No? Entonces, al estar con tantos casos o compartir con las personas a esos niveles, pues vas viendo tan claro cómo somos tan influenciables por estos programas reales que llevamos recibiendo desde que hemos nacido. Como digo yo, como se conoce el primado negativo, ¿no? Esta ujú, parte que es como que nos marca a pensar de una manera pensando que es la nuestra. Y es la ujú. que hemos recibido, ahí se ha quedado en nuestro disco duro y desde ahí pensamos que es nuestra opinión, pero está muy influenciada y muy marcada por este sistema en el que estamos. Tal cual. Susana, para ir terminando, me gustaría preguntarte, bueno, para los que nos están escuchando, si quieren hacer el retiro se hace en Cantabria, en el norte de España, pero la terapia, ¿es posible hacerla online? Sí, sí, la terapia sin problemas, como cualquier otra de las terapias que hago, se puede hacer online, a través del ordenador, De de... videollamada, Eso es. del recurso que Sí, haya, pero se puede. Si uno quiere, puede, encuentra la forma, eso ¿no? es. Sí, sí, ya he hecho varias en la persona desde distintos puntos de España, sin problema. Ya está haciendo sus ejercicios, yo estoy haciendo mis testajes con mi kinesiología y luego lo ponemos en común, le damos en esas tres ocasiones y ya se da todas las respuestas, cada vez todo lo que va saliendo en cada plano, ¿no? Perfecto, muy bien, muy claro además. Bueno, recordarles que pueden encontrar a Susana en Instagram y en Facebook. El Instagram es su-sana.terapias.integrales y además de que tiene un Instagram con bastante información de valor para leer y para empezar a indagar, también pueden escribirle un mensaje privado y coordinar alguna consulta o incluso si les quedaron dudas alrededor de lo que hemos hablado, podrían hacérsela de forma privada a ella. Susana, agradecerte por este tiempo, por todo tu contenido de valor que nos diste hoy. Me parece que ha quedado suficientemente claro
y que es una invitación también a que la mayor parte de las personas necesitan hoy en día, que es descubrir para qué sí, para qué vinieron a este mundo y sentirse en sintonía y felices por lo que están haciendo con su vida. Muchas gracias, Amira, a ti por dar voz, ¿no? Darme voz y dar voz a toda esta información que tú haces como ese empuje, ¿no? Para que los que estamos ahí un poco atrás, ¿no? En el otro lado, podamos animarnos a salir a explicar todo esto, que si no, pues a veces estaría bastante oculto. Así que muchas gracias y animo a todo el mundo a que haga este trabajo de descubrimiento, ¿no? Ujú. Así será, seguro. Bueno, saben que pueden escucharnos a través de Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como universo.trascendental. Hasta el próximo domingo. Gracias.